Buenas tardes, bienvenidos a todos de las diferentes partes, y voy a decir esta vez del mundo, porque yo sé que hay personas que nos están mirando desde varios lugares distantes a Fayetteville, North Carolina. Queremos darle una bienvenida bien calurosa, deseando que nuestro Dios en esta tarde pueda bendecirnos de una manera súper especial. Queremos que cuando terminemos la programación de esta tarde, cada persona que está viendo, que está escuchando, salga pero bendecida por el Espíritu Santo. Vamos, antes de continuar, a tener una oración. Los invito a que inclinen sus rostros donde estén y que me acompañen orando. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, Creador nuestro, a esta hora, mi Dios, queremos decirte que te alabamos y te adoramos. Te agradecemos de corazón que nos des la oportunidad de bendecir tu santo y divino nombre. Queremos solicitar que cada persona que está enlazada a este programa, tú le bendigas con el Santo Espíritu, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a entender el mensaje que Mari nos ha de traer en esta tarde. Creemos que a ella tú la bendigas, dándole primero tranquilidad, facilidad de transmitir el mensaje que tú le has dado, y a la misma vez que ella junto con su familia salgan bendecidos. Gracias, oh Dios, por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no queremos tomar mucho tiempo dando anuncios ni cosa que se parezca, porque queremos tratar de sacar la mejor enseñanza en esta tarde de todo lo que Mari Jiménez nos tiene. Ya les dije el nombre desde antes que ustedes sepan quién es. Pero quisiera decirle algo. Quiero que cada uno de los que está enlazados con nosotros, primero, comparta el enlace con todo el que usted guste. No tiene límites. Y en segundo lugar, que si usted tiene una pregunta mientras Mari está hablando, puede escribirla en el chat que allí aparece, y entonces nosotros al finalizar el programa vamos en vivo a contestar sus preguntas. Así que le animamos a que escuche muy bien, y como todos nosotros tenemos preguntas en muchas ocasiones, no se sienta triste ni apenado y las escriba en el chat, que con la ayuda de Dios le daremos la contestación. Y una cosa le garantizamos: si en el momento no tenemos la contestación, le garantizamos que en algún momento dado se la vamos a enviar.
Así que por favor anímese a escribir sus preguntas. Hay preguntas que son difíciles de contestar. Hay preguntas que nosotros tenemos, que encaramos a veces hasta en forma diaria, pero como que ni tan siquiera somos honestos con nosotros mismos y ni nos atrevemos a hacernos esas preguntas. Y si las hacemos, pensamos que, a Diosito no le gusta eso. Yo no me voy a hacer esa pregunta, pero todavía allí, en el subconsciente, como que todavía está allí. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con las interrogantes que muchas veces encaramos en la vida? ¿Cómo enfrentarlas y cómo contestarlas que nos sintamos en paz con nosotros mismos? Y no solamente con nosotros mismos, sino que nos sintamos bien delante de Dios. Bueno, en esta tarde, mi querida Mari Jiménez, amiga que conozco, bueno, nos estábamos comentando eso no hace mucho. Hace 11 años que Mari y yo nos conocemos. Y nos conocimos de una manera muy particular, que no la vamos a compartir ahora, ¿verdad? Porque no viene al caso, pero muy particular. Y así es. Mari y yo hemos desarrollado una amistad basada en el amor de Jesús. Y por Amén. esa razón, Mari hoy, el Espíritu de Dios la ha de utilizar para traernos a nosotros consejos que vienen directamente del cielo. Vamos a darle el tiempo a Mari. Mari, el tiempo es tuyo. Perdón. Antes de que Mari comience a hablar, vamos a tener una alabanza. Okay. Poder salir de casa sin orar y no agradecer por las bondades que nos das. Cada vez que miro el sol, veo allí tu resplandor. ¿Cómo olvidar que eres mi creador? Gracias, Jesús, por darme paz por la cruz y tu sacrificio. Gracias, Jesús, por ser mi luz, mi rey, mi castillo fuerte, por la risa del bebé, mis amigos y mi fe, por tu amor, tu infinito amor. Oh, gracias.
matarnos que olvidamos a Jesús. Hoy yo quiero ser, Señor, grato olor ante tus pies. Úngeme con tu poder. Gracias, Jesús, por darme paz por la cruz y tu sacrificio. Gracias, Jesús, por ser mi luz, mi rey, mi castillo fuerte, por la risa del bebé, mis amigos y mi fe, por tu amor, tu infinito amor. Oh, gracias. Oh, gracias. Gracias a Dios, le seguimos dando por su misericordia, su bondad y por todo lo que Él hace por nosotros. Ahora sí, Mari, Amén. ahora vamos a Ahora sí. pasar a hablar de esas preguntas difíciles que tenemos, que muchas veces no nos atrevemos a hacernoslas nosotros mismos. Mari, ¿qué te ha compartido el Señor que tienes que compartir con nosotros esta tarde? Gracias, Bruni. Gracias por la invitación. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con mi familia querida, que nos conectamos a través de esta tecnología a cualquier lugar del mundo. La verdad, eso es hermoso saber que podemos ahora realmente alcanzar y llegar a muchos lugares. Y gracias a Lai por toda la ayuda, toda la paciencia que tiene conmigo de estar conectando todo esto. Le digo que así somos los millennials, ¿verdad? Y a veces nos trabamos en la tecnología, pero bueno, gracias por la paciencia y por la invitación. Y en esta tarde, Dios ha querido pues traer un mensaje a través de su servidora, un mensaje que espero sea de esperanza, sea de aliento a muchos de nosotros que en algún momento nos hemos hecho preguntas difíciles, nos hemos hecho preguntas de que no sabemos la respuesta. Todos tenemos preguntas y creo que nacemos y comenzamos a hacer preguntas inmediatamente. Si no, dése cuenta, ve a un niño entre 5 y 6 años en adelante y va a ver que tiene preguntas cada 5 minutos. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empieza a hacer una cantidad de preguntas que nosotros no sabemos a veces ni cómo parar esa cantidad de preguntas que un niño puede tener. Claro, de ahí llega la adolescencia, ¿verdad? Y después somos los padres los que hacemos las preguntas y ellos no quieren contestar. Pero en fin, todos tenemos unas preguntas que pueden ser preguntas muy importantes y todos tenemos esas diferentes etapas en la vida y todos los días vamos por la vida haciéndonos preguntas muy válidas. Nos hacemos preguntas a nosotros mismos, nos hacemos preguntas a nuestros seres queridos, a los que tenemos cerca de nosotros, a conocidos, a amigos y a veces hasta extraños. Nos toca a veces hacer preguntas a personas que no conocemos. Se dice que preguntar o hacerle preguntas a una persona es la mejor manera de conocerla. ¿Usted quiere conocer a alguien? ¿Quiere saber realmente cómo piensa esa persona? Bueno, hágale muchas preguntas. Y cuando usted haga esas preguntas, esa persona va a compartir mucho de lo que es. Y usted le va a poder conocer mejor. Por supuesto, ¿verdad? Va a hacer preguntas con las cuales se sienta confortable. No vamos a poner a nadie, ¿verdad?, haciéndole preguntas indiscretas. Pero preguntar es un método muy efectivo a la hora de querer conocer a una persona. Como dije, hay muchas preguntas que todos nos hacemos y a veces de acuerdo a la etapa de la vida en la que nos encontremos.
A veces pueden ser inquietudes muy sencillas, preguntas muy básicas, ¿verdad? Que decimos, pues no tienen nada de ciencia, como, ¿será que me como otro pedazo de pastel? Y a veces la respuesta ya la sabemos nosotros mismos, ¿verdad? O otras preguntas más serias de qué carrera elijo, dónde voy a trabajar, a dónde me voy a reubicar, si me muevo de país, a dónde me voy, etcétera, etcétera. Preguntas serias, preguntas complicadas, preguntas difíciles. En esos tiempos, sobre todo en el último año que hemos estado viviendo, muchas preguntas han surgido en nosotros, muchas dudas, inquietudes, sobre todo ante la pérdida o el dolor de seres queridos, ante la enfermedad. Nos encontramos a veces con decisiones que tomar y nos hacemos preguntas y a veces tenemos preguntas que queremos respuestas rápidas, inmediatamente. Alguien me escribe el otro día y me dice, Mari, mi esposo está muy mal. ¿Qué hacemos? Y pareciera que uno quisiera tener ahí, ¿verdad?, la respuesta rápida. Y no la tenemos en ese momento. Y a veces lo único que decimos es, Señor, ilumíname, ¿qué quieres que hagamos? Algunas de las preguntas que el ser humano tiene, que lleva ahí por la vida, son preguntas que tienen que ver con la existencia. Tienen que ver con la misma vida nuestra. Tiene que ver con esta humanidad. Nos hacemos preguntas de nuestra vida, de nuestra actual situación en la que nos encontremos. Nos hacemos preguntas sobre nuestro pasado. Nos hacemos preguntas de inquietud acerca del futuro. Y también nos hacemos preguntas acerca de Dios. La humanidad muchas veces se pregunta, ¿dónde está Dios? Sobre todo cuando vemos a alguien sufrir. Otras veces se pregunta, ¿me ama Dios en verdad? ¿Está conmigo? ¿Me perdona Dios? Y aunque usted puede decir, Mari, pero esas son preguntas que, pues, a todas le puede decir que sí, están fáciles. Pero en realidad, cuando nos damos cuenta, hay personas que estas preguntas son tan serias para su vida porque no logran entender la respuesta o no ven la respuesta claramente. Y así el ser humano batalla con esas preguntas que de pronto para mí pueden ser muy fáciles, pero para otra persona pueden ser muy complicadas. Alguien me decía anoche, es que no veo a Dios. Es que no veo a Dios en mi vida. ¿Cómo puedo ver a Dios? Y no es una pregunta tan fácil de contestar. Por ejemplo, estábamos hablando con mi familia acerca de esas preguntas difíciles. Y mi hija me dice, ¿será que tendré novio pronto? Le dije, hija, la siguiente pregunta, por favor. Esa pregunta no, ahorita no. Pero en realidad siempre estamos haciendo preguntas, haciéndonos preguntas, haciendo preguntas. Nos preguntamos a esas disyuntivas que tenemos en la vida. ¿Sabe que el salmista, cuando usted va a estudiar los salmos, y la mayoría de salmos fueron escritos por el rey David, se va a encontrar que un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios, un hombre que estaba cerca de Dios, también tenía dudas, tenía preguntas. En el Salmo 10 dice, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Esas eran las preguntas que tenía el salmista para Dios. Jesús mismo en la cruz, cuando estaba ahí, antes de morir, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba hablando desde esa humanidad en la que sentía la separación con el Padre. Son preguntas humanas, son preguntas válidas, son preguntas sinceras que nos hacemos todos los días. En la Biblia encontramos muchas historias donde Dios tiene una conversación con su pueblo, con sus hijos. Muchas veces el pueblo preguntaba a Dios y Dios contestaba inmediatamente. Otras veces el pueblo tenía que esperar un poco.
Y muchas veces Dios preguntaba al pueblo y también el pueblo tenía que contestar. Cuando el ser humano le pregunta a Dios, tenga la seguridad que Dios personalmente le va a contestar a través de cualquiera de sus métodos, pero le va a contestar también por el método más infalible, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros preguntamos a Dios, Él nos va a contestar. ¿Y cómo sé que es la respuesta de Dios? Bueno, porque la respuesta de Dios no contradice su palabra, no va en contra de lo que Él ha dejado estipulado. Y además, la respuesta de Dios, cuando seguimos en obediencia, traerá paz, traerá reconciliación, traerá esa quietud de nuestras vidas que nada ni nadie nos puede dar. Y en la medida que conozcamos a Dios, en la medida que tengamos esa relación más cercana con Dios, será más fácil entender, descifrar y escuchar sus respuestas. Será más fácil poder entender su carácter, su naturaleza de amor hacia nosotros. Pero si no conocemos a Dios, entonces no podemos escucharle claramente. Y aún así, Él nos contesta. Solo que a veces nos contesta quizás no de la forma que quisiéramos. A veces Él nos contesta diciendo, espera un poco, ten paciencia, no es el momento. Otras veces nos dice, no, por ahí no es. Otras veces nos dice, sí, eso es lo que quiero. Y a veces no nos gusta la respuesta, pero Dios siempre contesta. Hay 3 preguntas muy particulares en la palabra de Dios. 3 preguntas que me hicieron hacer preguntas. Me hicieron escudriñar y decir, a ver, vamos a entender a partir de esas 3 preguntas qué Dios nos puede enseñar a través de su palabra. Y la primera pregunta la vamos a encontrar en el primer diálogo que Dios mismo tuvo cara a cara con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Esa fue la primera conversación que Dios tiene con ellos. Esto se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 9. Y la gran pregunta, y la primera conversación que tiene ahí, bueno, que está registrada en la Escritura, obviamente que Dios hablaba con ellos antes, pero la primera que está registrada ahí en la Escritura es la pregunta, ¿dónde estás? Esa es la pregunta, bien sencilla. Si ustedes van al libro de Génesis y leen todo el capítulo desde antes de esa pregunta, se darán cuenta que es la pregunta crucial en el momento en que Adán y Eva han llegado al árbol del bien y el mal, donde Dios les dijo, pueden comer de cualquier árbol, de todos los que hay aquí en el huerto, pero de este no comerán. Y ese momento es el momento en el que ellos desobedecen, han sido engañados por el enemigo y se dan cuenta que han desobedecido a Dios. Y es ahí donde se registra como la caída del ser humano y la entrada del pecado. Entonces, sabemos que nuestros padres se quedan por advertidos de que han fallado a Dios. Pero entonces Dios viene como ese Padre amoroso. Y la primera pregunta que le hace es, ¿dónde estás? Fíjese que Dios no le dijo, ¿qué hiciste? Porque ya sé, ya me enteré, ya vi, yo todo lo sé. Cuando uno de nuestros hijos hacía algo, desparramaba algo, tiraba algo, ¿cuál es la pregunta que los padres hacemos generalmente, verdad? ¿Qué hiciste? ¿O quién hizo esto? A ver, ¿qué pasó aquí?
porque inmediatamente queremos saber quién es el culpable. Y es más, una explicación rápida de qué sucedió aquí. Así reaccionamos los seres humanos. Pero Dios no le dijo, oye, Adancito, oye, Eva, ¿qué hicieron? A ver, vengan para acá. Contéstenme. La primera pregunta es, ¿dónde estás? Dios conocía la ubicación física de nuestros padres. Él sabía exactamente dónde estaba. Sabía detrás de qué árbol estaban escondidos. Sabía que estaban temblando. Pero Dios iba atrás del corazón de Adán y Eva. Dios iba al corazón acongojado de sus hijos, de su creación. ¿Dónde estás? Te dice Dios esta mañana. ¿Dónde estás? Y Él no te está preguntando de la 12130 Northfield Drive en Riverside, California, porque Él sabe mi dirección y sabe que aquí vivo. Pero Él va y te dice, ¿dónde estás? Porque pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te duele? Él va más allá de una ubicación física. Él va más allá de un árbol. Él va más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Y entonces Adán le dice, ¿sabes qué? Dice el versículo ahí en Génesis 3. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque andaba desnudo y por eso me escondí. A Adán no le quedó más que decirle, mira, te escuché, me di cuenta de lo que había hecho. Es más, me di cuenta que estaba desnudo porque el pecado nos quita todo lo que Dios nos ha dado, toda esa protección que Dios nos ha dado. El pecado hace que nosotros quedemos en esa desnudez porque nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la alegría. Y él dice, tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y yo estoy segura que no solamente tenía miedo, tenía vergüenza, tenía terror. Porque así es, cuando los seres humanos nos alejamos de Dios, cuando perdemos la ubicación y nos vamos lejos de Dios, empezamos a sentir miedo, pavor, porque algo no está bien en el corazón y nuestro corazón lo siente. Dios conoce nuestros escondites. Dios conoce nuestra vergüenza. Dios conoce nuestra condición de necesidad, de angustia y de sed para nuestro corazón. Dios conocía lo que había pasado con Adán y Eva. Dios sabía del pecado. Dios sabía de la culpa. Dios tenía el GPS, el localizador de Adán y Eva. Él sabía dónde estaban. Pero Dios deja que tú contestes. Él te pregunta, tú contestas. Porque Él quiere que tú manifiestes y reconozcas dónde estás. ¿Dónde se encuentra tu corazón en esta mañana? ¿Dónde se encuentra tu vida? ¿Dónde se encuentra tu mente en esta mañana? ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que Dios le hace. Porque en el corazón de Dios te quiere decir, yo iré por ti. Iré hasta donde estés. Llegaré hasta cualquier lugar donde hayas caído. Hasta el lugar más bajo donde sientas que has llegado. Yo iré hasta el peor escondite donde te encuentres. Yo iré al lugar y a la hora que sea necesario. Y yo te buscaré. ¿Dónde estás? Contéstate esa pregunta. ¿Dónde estás? Si Dios te hace esa pregunta hoy, ¿dónde estás?
La siguiente pregunta que quiero compartir con ustedes se encuentra en una de las historias también que me encantan, una de mis historias favoritas. Y esta es la historia de Jacob. Los que me conocen saben que esta es una historia que me ha encantado estudiarla, analizarla. He escrito mucho acerca de esta historia porque me veo reflejada en ella. Veo el amor y la misericordia de Dios ahí. Y me doy cuenta que es una pregunta tan necesaria también en nuestra vida. Ya Dios me preguntó, ¿dónde estás? En esta historia, es la historia de Jacob. Y la historia pueden ir a la Biblia y encontrarla desde el capítulo 27 del libro de Génesis. Y en esa historia se levanta la pregunta muy importante que sobresale en esa historia. Y la pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, pues está fácil, ¿verdad? Mari Jiménez. Y además es un nombre que todo el mundo tiene. Marías hay, dicen que hay, pero bueno, para tirar para arriba. Una vez estaba en la biblioteca y le dije, no traigo mi tarjeta. Me dice, te buscamos por tu nombre, no hay problema. Bueno, ponga ahí Mari Jiménez. Mari Jiménez. Hay como 100. Dije, ¿tan poquitas? Danos tu dirección porque necesitamos encontrarte por la dirección porque hay una dirección para una Mari Jiménez, ¿verdad? Y tenían que buscarme por mi dirección. Tu nombre, nuestro nombre, es el sonido más bonito que podemos escuchar. Nuestro nombre es la melodía dulce cuando alguien lo pronuncia. A veces el nombre no está tan bonito, pero lo hacemos chiquito, le ponemos diminutivo, lo ponemos en cariñito para que ese nombre salga más bonito. A mí mis amigas me hacen nombres diminutivos que me encantan. Porque pues María, ¿verdad? Mari, de corto. Pero me buscan otros diminutivos que me encantan. Así que tu nombre es esa nota musical que nos encanta escuchar. Claro, a menos que tu mamá diga Alan Eduardo Jiménez y termine todavía con ven acá. Ahí sí, el nombre no suena tan bonito. Es más, ya suena miedo, suena regaño. Pero por lo general, el nombre, cuando nos llaman por nuestro nombre, es una emoción muy bonita. Entonces, dice la historia, y voy a leer rápidamente aquí, la historia de Jacob, y no voy a contar toda la historia, porque ustedes pueden ir y leerla completita en el libro de Génesis en el capítulo 27. Sabemos que Jacob tenía un hijo gemelo con el que nació, Esaú. Nacieron juntos, pero Esaú nació primero que Jacob. Por lo tanto, tenía la primogenitura, tenía la bendición sacerdotal de su padre. Y entonces dice la historia que en un momento de desesperación, Esaú decide venderle ese derecho a Jacob por un plato de lentejas. El hombre venía de trabajar, venía cansado, y Jacob era un buen cocinero. Ándale, tengo mucha hambre, por favor, te doy lo que quieras. Bueno, dame la herencia de ser el primogénito. Bueno, ahí va, dame de comer. Y sabemos la historia que después Jacob se hace pasar por Esaú a la hora de llegar a su padre, que estaba casi ciego. Y tuvo que ponerse incluso piel de animal en el brazo para que el padre lo tocara y dijera, ah, sí, es Esaú, porque Esaú tiene mucho vello y Jacob es lampiño. Así que, a ver, sí, es Esaú. Y dice que engañando Jacob a su padre, Isaac, él recibe la bendición. Y entonces recibe la bendición y cuando su hermano se da cuenta, dice, ah, no, aquí hay problemas. Yo estaba bromeando, no te di nada, ya me arrepentí. Y usurpaste ese derecho que a mí me corresponde. Y entonces comienza una enemistad y un odio a muerte. Tanto así es el odio y la amenaza de muerte que su madre le dice a Jacob, vete, salte de aquí, porque si no tu hermano te va a matar. Y entonces dijo la madre, pues ahora sí,
voy a perder uno de mis hijos, mejor que se vaya. Y dice la historia que Jacob se va lejos de su tierra. Se va lejos, allá con su parentela, con su familia que tiene lejos y distante, y va a buscar una manera de ganarse la vida. Y allá está el hombre, y llega con su tío Labán, y el tío le dice, mira, pues tengo 2 hijas, trabaja 7 años por una de ellas y te la doy en casamiento. Y dijo, bueno, va, trato hecho. Y trabaja. Y la historia nos cuenta cómo ahora Labán engaña a Jacob. Lo engaña, le pasan 7 años y no le da la hija, le da la otra hija. Y le dice, trabaja otros 7, y trabaja otros 7. Y así lo va engañando con mentiras y mentiras. Hasta que un día, Jacob tiene un sueño. Y en ese sueño, el ángel le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar. Tienes que regresar a tu tierra, allá donde viniste. Y es que mire, el Señor, cuando Él quiere llamarte por tu nombre, Él también te va a pedir quizás que regreses hacia atrás, hacia tu pasado. Él te va a pedir que vayas allá donde dejaste un negocio pendiente, donde algo quedó inconcluso, donde algo se quedó ahí clavado, que en este momento todavía está lacerando tu corazón. Y dice la Biblia que Jacob tenía riquezas, tenía ganado, vacas, chivos, todo. Se hizo un hombre rico porque Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. Sin embargo, el ángel le dice, tienes que regresar allá. Vete al otro país donde viniste. Allá tienes algo pendiente. Y Jacob obedece, agarra a sus esposas, sus 2 esposas ahora, sus 11 hijos, agarra a todos sus siervos y una cantidad de animales estrafalaria y dice, vámonos, vámonos. Tengo que regresar. Pero hay un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es que a su hermano Esaú no se le ha olvidado el nombre de Jacob. No se le ha olvidado lo que le robó, lo que le hizo. Así que Jacob va de regreso, pero va preocupado. Va con ese corazón cargado, igual que como estaba Adán, lleno de vergüenza y de culpa. Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿sabes qué? Voy a mandar 2 mensajeros y le voy a mandar una cantidad de animales, bueno, una de regalos que le voy a mandar a mi hermano para tranquilizarlo, para apaciguar su ira. Y ahí en la Biblia dice toda la lista de animales, yo los conté, eran como, no sé, 200, 300 animales. Un tremendo regalazo que le mandaba. Y le manda para ver si lo apacigua. Y cuando los mensajeros llegan y le entregan el regalo a Esaú, le dice, uy, tu siervo Jacob dice que viene para saludarte, tú sabes, para ver cómo están las cosas. Y entonces Esaú le dijo, mira, dímele a Jacobito que yo voy para allá a buscarlo, pero voy para acabar con él. Esaú no estaba jugando. Muy bonito el regalito, pero no me interesa. Yo tengo una deuda pendiente con él. Y entonces Jacob recibe ese mensaje de Esaú y dice, ay, 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 las cosas están más difíciles de lo que pensaba. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Cuántas veces hemos tenido un conflicto con un ser querido, con un familiar, con alguien que entramos en una disputa y es un algo que pesa en nuestro corazón? Todos hemos tenido algo así. Y a veces eso nos pesa tanto que decimos, no, pues ¿para qué voy a Dios? ¿Para qué voy a pedir que me ayude si yo traigo esto pesado en mi corazón? Sin embargo, la historia de Jacob nos enseña algo muy diferente. Cuando ve Jacob que su hermano viene en camino a encontrarlo, pero viene con 400 hombres y quizás no solamente lo va a matar a él, va a acabar con las esposas y los hijos y todo. Y dice Jacob, ahora sí me entró el pavor, el terror, el miedo, porque ahora se desató una guerra. Y les voy a leer lo que dice. Esa noche, Jacob dice, tengo que tener un plan. Tengo que hacer un plan
porque tengo que ver cómo este hombre va a venir y va a causar destrucción. Entonces, divide la familia en dos grupos. Los divide y dice, mira, unos van para este lado y otros van por acá. Porque si ataca a los de la derecha, pues los de la izquierda pueden huir. Hizo un plan, una estrategia. Dice Génesis, en el capítulo 36, dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Y Jaboc, perdón, una esposa hizo todas, y una vez que se habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Una vez que cruzaron el río, que pasaron todas sus posesiones, él se quedó solo. Dice el versículo 24, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré, le dijo Jacob, hasta que me bendigas. Entonces viene la pregunta clave en esta conversación. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, le respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en ese lugar, en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob se había encontrado cara a cara con Dios. Se había encontrado en una lucha armada con la misma presencia de Dios. Y había luchado con él. Y cuando vio que no podía vencerle, le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso Dios no conoce nuestro nombre? Ya dijimos que Dios conoce nuestra ubicación. ¿Acaso Él no conoce nuestro nombre? Sin embargo, una vez más, Él tiene que preguntarle el nombre a Jacob. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el nombre de Jacob significaba mentiroso, usurpador, engañador. Eso significaba su nombre. Y él iba por la vida haciéndole honor a ese nombre. Iba repitiendo esa historia en la que había engaño y mentira. Por eso Dios le dice, ¿sabes qué? De hoy en adelante no te vas a llamar más Jacob. Te voy a cambiar tu nombre. Te vas a llamar Israel, porque has peleado cara a cara con Dios y has vencido. El pecado, el dolor, el pasado, el enojo, la ira, la traición, el rechazo, todo lo que hemos experimentado en nuestra vida se vuelve nuestro nombre, se vuelve nuestra identidad. El enemigo te dice, tú eres un mentiroso, eres un orgulloso, eres un falso, eres un hipócrita, no vales nada. Porque en un episodio de la vida te has dado cuenta que le has fallado a Dios, que has llegado muy lejos, que te has ido muy lejos de donde vivías. Y ese nombre se vuelve tu identidad. Pero Dios te pregunta nuevamente, ¿cómo te llamas? Y Dios nos pregunta cómo te llamas, no porque Él no sepa cómo nos llamamos, sino porque quiere cambiar ese nombre. Él quiere liberarte. Dios necesita que tú lo digas, quiere escucharlo de ti, quiere que tú puedas reconocer
que has llevado una vida en la cual has vivido en engaño o has vivido sufriendo por las heridas y has manifestado tanto enojo, tanto resentimiento, tanto orgullo que te ha alejado de Él. Y estás allá lejos como Jacob, allá en el desierto. Pero Dios quiere recobrar nuestra identidad. Y nuestra identidad es completamente diferente. Él quiere que nosotros reconozcamos que el nombre que hemos tenido ha traído confusión en mi mente y en mi corazón. Cuando reconozco y digo quién soy, no digo mi nombre y apellido, digo quién soy y reconozco mi necesidad de Dios. Digo, soy mentirosa, soy falsa muchas veces, soy negligente, soy enojona, soy criticona y empiezo a darme cuenta que muchas de las cualidades que me representan, Dios quiere cambiarlas y Dios quiere cambiar ese nombre y quiere darme una nueva identidad. Hace 8 años aproximadamente, yo tenía esas preguntas difíciles en mi corazón. Tenía esas preguntas que no podía contestar, pero sin embargo sabía que solo podía manifestarlas a través de el enojo, el resentimiento, la cólera, la ira, la infelicidad. Y así iba por mi vida, manifestando todo eso que no entendía y que quizás no me atrevía a preguntarle a Dios, porque no quería entender que necesitaba ir a Él para decirle, la verdad es que esto soy. Esta lista de nombres no tan bonitos, esa soy. Pero un día me atreví a ir delante de Él y le dije, mira, esto es lo que soy. Y ya estoy harta de eso. Necesito que sanes mi corazón. Y Él comenzó a trabajar en mí y a sanar y a romper esas ataduras y ese nombre que había yo estado acarreando por tantos años. Y Él me liberó y trajo paz a mi corazón y removió esas espinas y removió ese dolor y removió esos traumas, porque pude hacerle esas preguntas difíciles. Pude hacerle las preguntas que no me había atrevido a preguntarle nunca a ningún ser humano, ni me había atrevido a preguntárselas a Él. Le dije, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas mientras me sentía abandonada? Mientras me sentía abandonada por un padre alcohólico. ¿Dónde estabas cuando me sentía sola? ¿Dónde estabas cuando me sentía rechazada? ¿Dónde estabas mientras yo me sentía abusada? ¿Dónde estabas cuando yo me sentía maltratada? Y el Señor contestó cada una de mis preguntas. ¿Sabe lo que Él me dijo? Yo estaba ahí al lado tuyo, cuidándote, abrazándote, protegiéndote, cuidando tu vida. Porque yo tendría quizás 5 o 6 añitos de edad. Pero Él me mostró que Él estaba ahí. Y Él cambió mi nombre. Cambió mi dolor por alegría, mi sufrimiento, mi pena, mi tristeza por gozo. Él me dio un nombre diferente. Y la tercera pregunta que Dios me hizo a mí y también te hace a ti, es la pregunta que le hizo también a uno de sus discípulos, amados. Le hizo esa pregunta a Pedro, ese apóstol tan volátil, tan atrevido. Cuando Jesús resucitó y se volvió a encontrar con sus discípulos, sabía que Pedro tenía algo en su corazón muy pesado. Había negado al maestro cuando le había dicho, mira, todos te pueden dejar, pero yo voy a estar contigo. Y cuando ese encuentro, esa mañana, después de haber estado pescando y ese intento fallido, se encuentran otra vez y ven que Jesús está a la orilla del lago.
Y Jesús va ahí porque necesita sanar a Pedro. Y ahí Pedro se encuentra con el maestro. Y ahí Pedro recibe las preguntas tan necesarias que Dios le hace también, que Jesús le hace ese día ahí. No le dice, Pedro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la que me hiciste? ¿Te acuerdas que me fallaste? ¿Te acuerdas que hiciste todo lo contrario a lo que me dijiste? Ahí en Juan 21, Jesús le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, claro que te amo, tú lo sabes. Claro que te amo. Apacienta mis corderos. ¿No le bastaba a Dios con preguntarle una sola vez? Dios necesitaba restaurar el corazón de Pedro y reafirmarle cuánto lo amaba. Pedro lo había negado 3 veces y Jesús lo restaura 3 veces delante de sus amigos y le da el trabajo de ir y restaurar a otros. Cuando Dios te libera, cuando Dios te restaura, te dice, ¿me amas? Y tú dices, claro, Señor, si viniste hasta el huerto a buscarme, fuiste hasta mi escondite, y luego me cambiaste mi nombre, y luego, claro que te amo, quiero apacentar a tus corderos, a tus ovejas. Y Dios lo hace. Yo te hago esta misma pregunta a ti. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Y la pregunta que Dios te hace, ¿me amas? Le preguntaron a Stephen King, escritor de novelas de terror, más de 25 años escribiendo libros de terror. Le preguntaron, Stephen, ¿cuál sería la palabra más terrorífica en inglés? La palabra que infunda más miedo, pavor, terror. ¿Cuál es esa palabra? Dinos una palabra que has escuchado en tus historias. Y él dijo, la palabra en inglés es alone. Solitario en español. En esta época en la que estamos más cibernéticamente conectados, muchos estamos mucho más solos, solitarios. Y a veces tenemos que llegar a esa noche de Jacob, donde Dios te dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Cuéntame, porque quiero hacer algo maravilloso contigo. Y cuando Stephen King dice esa palabra terrorífica de soledad, nos recuerda lo que Cristo vino a hacer a esta humanidad. Él vino a darle una definición diferente a la palabra relación. Cuando Dios define la palabra relación, porque Él quiere una relación con nosotros, cuando define la palabra relación, se explica más claramente con la palabra reubicación. Y la palabra reubicación quiere decir que Él estuvo dispuesto a reubicarse desde el cielo, a reubicarse a esta tierra llena de pecado. Él estuvo dispuesto a reubicar su casa del cielo a esta tierra para estar más cerca de ti y de mí. Él estuvo dispuesto a moverse. Estuvo dispuesto
arriesgarse a contagiarse del pecado, de la plaga de este mundo, para estar cerca de nosotros. Él movió su casa, Él movió su cuerpo, Él movió su corazón. Él estuvo a reubicarse del cielo a la tierra para llegar a nosotros. Y Él lo quiere hacer también esta mañana o esta tarde. Él quiere reubicar su presencia en tu vida y que puedas contestarle abiertamente, sin esos miedos que te han atado por tantos años. Mis miedos, mis traumas, mis abusos, mi dolor me encadenó por 48 años. Yo le decía a mi hijo anoche, no tienes nunca que estar encadenado por demasiados años como yo lo estuve. Porque hoy Dios puede y quiere que contestes, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Y después de que Él haga cirugía en tu corazón, Él te dirá, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y termino con este versículo que se encuentra en Salmo 107:5. Dice, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Él hace eso conmigo y contigo también. Que el Señor te bendiga. Gracias por este mensaje que nos has traído de inspiración. Hay una persona que fue valiente y abrió su corazón e hizo una pregunta que yo sé que muchos la tendrán, pero no se han atrevido a hacerla. Se la voy a leer. Y si Mari no tiene una contestación, yo le tengo una. Dice, me siento cansada. Sé que soy bendecida, pero ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué ya no sé cómo seguir? Esa es la pregunta que hace una joven. ¿Qué le contestas, Mari? Pues yo le puedo contestar que la entiendo muy bien. Yo me sentí así. Yo me sentí cansada, abatida, desesperada, sin rumbo, sin saber para dónde ir. Pero yo le puedo decir, esta tarde, puedo asegurarle que el lugar más seguro donde esa persona puede ir es a los brazos de Jesús. Y si no sabe cómo hacerlo, comienza a decirle eso precisamente. No sé cómo hacerlo. No sé cómo ir a ti. Estoy cansada. Estoy confundida. Ábrale su corazón a Dios. Dígale lo que siente. Dígale todo lo que viene a su corazón en ese momento. Él es el mejor para entenderlo. Y a la medida que abrimos nuestro corazón, Él traerá también respuesta a nuestra mente. Muchas veces a través de un versículo, a través de un pensamiento, de una idea, de una imagen. Pero Dios dice en su palabra que antes que hablemos, Él ya nos ha escuchado. Y Él dice, clama a mí y te responderé. Su promesa es clara. Vayamos a Él, ve a Él. Ábrele tu corazón. Ábrele y di,
Quizás me he estado escondiendo por mucho tiempo, porque he tenido miedo. Pero hoy vengo a ti tal y como estoy, para que puedas encontrarte conmigo y además cambiar mi nombre. Y Él lo puede hacer. A esta joven que también está preguntando, quisiera añadirle una ilustración de la Biblia. Cuando leí la pregunta, se me vino el nombre de Agar a la mente. Agar era la sierva de Saraí, o Sara después, esposa de Abraham, y luego Abraham. Agar, en un momento dado, cuando ella estaba embarazada de Ismael, salió huyendo. Allá la encontró el ángel de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí? Y la mandó a que regresara. Pero no fue la única ocasión. Un tiempo después, cuando ya el hijo de la promesa había nacido, entonces Agar junto con el hijo fue despedido. Las despidieron, que si ustedes lo quieren leer está en Génesis capítulo 21. Y comienza desde el versículo 14, cuando el mismo Abraham despide al hijo y Agar. Les dio a ellos agua y alimentos y se fueron. ¿Se fueron a dónde? Al desierto. El desierto de la vida, donde muchas veces tú llegas y no sabes cómo afrontar la vida. Allí se le terminó a Agar el agua y los alimentos. Y un día Agar llegó al punto que me imagino que habla esta joven: no sé qué hacer, estoy cansada. Y fue, puso al niño debajo de una palmera y se fue lejos porque ya no quería ver cuando el hijo muriera. Y allí la encontró Dios. Y si usted la quiere ver, en el versículo 19, después que le hace una conversación, ella le permite a Dios que le abra los ojos y mira a un lado y allí vio una fuente de agua. A esta persona que está cansada, que no sabe a dónde ir ni qué hacer, como dijo Mari, vaya a los pies de Jesús y dígaselo. Sea honesta, tírele todo lo que tiene dentro de su corazón y deje que Dios le hable. Y yo sé Amén. que le dará la contestación. No sé si Mari Amén. está de acuerdo conmigo, pero creo que sí. Sí, claro que sí, completamente. Dice Maritere, otra de nuestras compañeras de oración: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y hay una más, y esta la quiero compartir para todos. Está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y esto es para todos nosotros, que muchas veces en un momento u otro nos hemos encontrado entre la espada y la pared, que es a las preguntas difíciles que muchas veces no tienen respuesta, entre la espada y la pared. Y mire lo que dice nuestro Señor a través de Filipenses 4, 6 y 7, y dice: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque hay que ser agradecido desde que pedimos y antes de pedir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis queridos amigos que me escuchan y que están
atendiendo a nuestras contestaciones. Quiero compartirles, quiero decirles que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que hoy te habla. Es el mismo Dios que suple tu necesidad. Es aquel Dios que le dio a Agar la solución cuando ella se encontró entre la espada y la pared. También te la da a ti, porque ese Dios es el mismo. Ayer, hoy y mañana es el mismo. Sí. Te dará la respuesta, y escucha bien, en su calendario, no en el mío ni en el tuyo. Muchas veces queremos las cosas ayer, pero Dios sabe el momento preciso cuando enviar la respuesta en un momento que menos te los pensaba, que dice, ¡ah, Señor, gracias! Porque ahora es el momento preciso cuando yo lo necesitaba. Dios lo sabía antes de que tú y yo lo supiéramos. Por eso ese Dios no falla. Ese Dios yo lo comparto contigo. Yo sé que Mari también lo comparte con ustedes. Y Maritere, que no está aquí con nosotras en la pantalla, es nuestra compañera de oración. Ella también comparte el mismo sentimiento. Muy bien, no sé si tendremos alguna otra pregunta. Se me apagó esta. Mari, llegó otra pregunta donde dice, ¿cómo puedo apacentar las ovejas de Dios? ¿Cómo puedo saber o sentir si Dios ha cambiado mi nombre? ¡Ay! Qué tremenda pregunta, ¿verdad? Cuando Dios cambia nuestro nombre, Él dice su palabra que nos hará nueva criatura. Lo viejo queda atrás. Somos perdonados. Ya no tenemos que vivir como vivíamos, en angustia, en desesperación, en amargura. Cuando Dios tocó mi vida, cuando yo pude abrir mi corazón a Dios y le pedí que cambiara eso que yo había, ese nombre con el cual yo había crecido y creído, cuando Él transformó mi vida, cuando Él cambió mi vida, se me notó hasta en el rostro. Mis seres queridos lo pudieron ver y me dijeron, es más, me dijeron, algo te pasó, algo te sucedió, pero tienes una expresión diferente. Cuando Dios hace el cambio de adentro hacia afuera, nos restaura también por fuera. Nos devuelve el gozo, la alegría. No estamos diciendo que nos volvemos perfectos y que no volveremos a fallar. Pero ya no vivimos en desesperación ni dolor. Vivimos confiados de que Dios, el que nos ha librado, el que nos ha salvado, el que nos ha perdonado, el que nos ha cambiado ese nombre, sigue con nosotros todos los días. Porque Él ya tiene el antídoto. Dice, si pecareis, dice, abogado tengo para con el Padre, Cristo Jesús. Y podemos ir con Él y Él perdona nuestros pecados otra vez. Pero ya no tenemos esa culpa, esa carga, esa vergüenza que llevamos por tantos años. Así que eso empieza a dar frutos diferentes en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Todos esos frutos empiezan a cosecharse ahora y empiezan a reemplazar los otros frutos. Y sus seres queridos lo empiezan a notar. Se empieza a ver,
Se empieza a sentir cómo su alegría es genuina. No está fingiendo. No tiene que fingir. Si ya estuvo abierto delante de Dios y le enseñó su corazón y su vida, ¿por qué va a fingir? Ya no más. Entonces, no se preocupe por eso. Cuando Dios libera, cuando Dios cambia nuestros corazones, cambia también incluso hasta nuestras expresiones. Nos devuelve sonrisas y la gente, las personas, nuestros seres queridos, nuestras ovejas, nuestros corderos alrededor van a ser atraídos hacia lo que Dios ha hecho en nosotros. Y más de alguna le va a preguntar, ¿cómo puedo tener eso yo también? ¿Cómo yo puedo tener esa paz? ¿Cómo puedo tener esa tranquilidad en medio de las dificultades? Y entonces, usted lo que hará será contar su testimonio. Contarle esa noche de Jacob. Contarle lo que Dios ha hecho por usted. Y Él bendecirá a esa persona cuando usted le honra. Dice el salmista, tú me librarás y yo te honraré. Usted solamente cuente su historia. Y el Señor se encarga del resto. Mari, llegó otra pregunta, y esta no es una pregunta, sino buscando consejo. Hay una joven que por muchos años estuvo esperando un bebé, estaba casada por mucho tiempo, y ha estado por muchos años esperando la llegada de un hijo. Estuvo embarazada y hace poco perdió su bebé, después de estar esperando muchos años. ¿Qué palabras de consuelo le podríamos dar a una joven de esa que está buscando consuelo porque ha perdido su bebé? Yo te puedo decir esta tarde que Dios entiende tu dolor. Dios entiende exactamente ese dolor que hay en tu corazón al perder un bebé. Él lo entiende. Él vino y se hizo hombre y experimentó el dolor en su propio cuerpo y en su alma para entendernos a nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Él se hizo esta humanidad pecadora y llena de enfermedad. Él la tomó sobre sí para entendernos. Así que Él te entiende perfectamente. Pero yo te voy a pedir algo esta mañana, esta tarde. Es que no te quedes con el dolor. No te guardes ese dolor que luego va a dar hijos y va a dar resentimiento, culpa, vergüenza. El dolor comienza a dar frutos y eso solo empeora tu vida. La semana pasada hablaba con alguien que no podía dormir por 24 años. 24 años sin poder dormir. Y cuando hablamos un poquito de su experiencia personal, porque sabía que algo más había ahí adentro, precisamente fue el dolor de haber perdido a un bebé, a un recién nacido, que nació prematuramente y nació muerto. Y entonces en ese dolor, en ese momento de tanto dolor, ella se quedó con ese dolor y se quedó con su culpa y con su vergüenza. Y 24 años han pasado y ella seguía cargando eso. Así que yo te invitar hoy, el día de hoy, a que lleves ese dolor delante de Dios y se lo entregues a Él. Y lo saques de tu corazón y deja que Él sane esa herida. Porque si no lo haces, si tú no haces ese proceso, va a pasar como la historia de esta persona. Van a pasar muchos años y va a traer mucho más dolor a tu vida. Así que hay que ir y tener esa noche de Jacob, donde podemos realmente decirle al Señor, ya no puedo más, sana mi corazón. Una cosa que mientras hablaba Mari se me vino a la mente era el caso de Ana.
Ana no era que perdió un bebé, pero tenían problema del dolor. En este caso era porque ella no tenía bebés. Había esperado por años y no tenía. Pero un día ella fue al templo y allí vació, como dice la Biblia, vació su alma, vació su corazón a Dios. Y más tarde, Ana tuvo el privilegio de abrazar un hijo. Y ese hijo, ella no se quedó con él. Se lo entregó de vuelta a Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios para recompensar a esta mujer? Le dio 5 hijos más. Esta joven que está pasando por esta crisis, como le aconsejó Mari, tome su dolor y póngaselo a los pies de Jesús, porque Él entiende el dolor. Él lo entiende porque Él lo vivió. Por lo tanto, comparte, aunque se te haga difícil al principio, porque piensas que no te escucha, porque no se te va. Pero ya verás que sigue llegando donde Él, vez tras vez tras vez, y cuando vengas a ver, el dolor ha mitigado y no te has dado cuenta. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, pero creo que no. Así que queremos primeramente darle gracias a Mari, que sacó de su tiempo tan ocupado a venir a compartir con nosotros un tema tan importante como es el de las preguntas difíciles. Esperamos, Mari, que Dios te bendiga, que te siga utilizando y que no solamente te bendiga a ti, sino a cada persona que se ha conectado esta tarde con nuestro programa, y que esperamos que el mensaje que has traído nos sirva a todos para que en algún momento dado nos ayude a superar situaciones difíciles en nuestra vida y salgamos victoriosos. Que el Señor te bendiga. Amén. Y antes de concluir, el sábado ya ha concluido, vamos a pedirle a nuestro hermano Adlai que si amigablemente puede poner el himno de despedir el sábado y luego ya entonces oraremos juntos. Si acaso intento detener el tiempo, es porque siento que necesito unos horas contigo solas. Hay tantas preguntas sin respuestas que copiaron como rocas en mi memoria. Tan solo una palabra de tu boca es suficiente para calmar mis tempestades. En estos mares donde me hundía lentamente con mis dudas y sin fuerzas, triste, cansado, con ganas de huir, ya no pude seguir. Y es que olvidaba que tú eres Dios
cuando más yo me alejaba, tú me esperabas y allí estabas cuando más te necesitaba. Nunca te rindes, nunca fallas. Jamás podría vivir sin tu amor. Son un día interminable que me llevan rumbo a ninguna parte, y es tan distante. Es que tu silencio es el lenguaje que nunca entiendo, por más que trate, por más que hable. Comprendo que una mente tan pequeña jamás podría entender a Dios tan grande, inexplicable. Y mis pensamientos no pudieran, aunque quieran, encerrarte. No te puedo mentir, es que olvidará que tú eres Dios y yo soy nada. Y cuando más yo me alejaba, tú me esperabas y allí estabas cuando más te necesitaba. Nunca te rindes, nunca fallas. Jamás podría vivir sin tu amor. Y aunque se oscurecen los días, he pasado toda una vida intentando escapar. Intentando escapar, siempre me buscas, siempre me alcanzas, no hay distancia Que te pueda alejar. Y es que olvidaba que tú eres Dios y yo soy nada. Y cuando más yo me alejaba, tú me esperabas y allí estabas cuando más te necesitaba. Nunca te rindes, nunca fallas. Jamás podría vivir sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu Jamás podré vivir sin tu amor. Sin Dios no soy nada. Espero que en esta semana nosotros tomemos la decisión de no dar un paso sin estar agarrados de la mano de Dios. Vamos a tener una oración y con esto concluimos nuestro programa de esta tarde. Oremos. Bendito Dios, a tu altar venimos, con corazones agradecidos, sabiendo y teniendo la seguridad de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios a quien yo le hablo hoy, y que sus promesas siempre las cumple. A ese Dios estoy encargando cada persona conectada en nuestro programa, pidiendo, oh mi Dios, que tú seas parte de nuestra vida y que nos des tu bendición.
queremos aprovechar la oportunidad para interceder, para suplicar, para rogar por la salud de nuestro hermano Juan Varela. Tú sabes, mi Dios, qué plan tú tienes con este hermano. Pero es nuestra petición que a través de la sangre de Cristo Jesús tú le visites. Y si está en tu plan, tú le sanes. Que lo levantes de esa cama y que Él pueda seguir sirviéndote hasta que podamos ver tu rostro y vivir contigo por la eternidad. Gracias, mi Dios, por lo que has contestado. Ahora pedimos otra vez tu bendición en esta semana que comienza y te rogamos que no te vayas ni un instante de nuestra vida. En el nombre de Jesús estamos pidiendo esta bendición. Amén. Amén.